Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por escucharme. Mi nombre es Sergio Carbone. Este es el tercero de los podcasts, el tercero y el último de la serie en la cual me oriento a trabajar o analizar la ley 27605, que es la ley de aporte solidario, publicada en el Boletín Oficial el 18 de diciembre del año 2020. Y en los podcasts anteriores trabajamos sobre el objeto que pretende alcanzar esta norma. Trabajamos sobre los sujetos, comentamos algunas cositas raras, iba a decir inconsecuencias del legislador, pero bueno, la Corte viene a enseñarnos que no se pueden presumir, ¿no? Y que el legislador es sabio. Y ahora vamos a ver cuánto es lo que hay que pagar. Sabemos que se paga por bienes en Argentina y por bienes en el exterior. Eso no tenemos ningún tipo de dudas, ¿no? Y sabemos que el artículo 4 establece una suerte de alícuotas generales para los bienes situados en la República Argentina. Y el artículo 5 viene a establecer una suerte de alícuotas incrementales para aquellos bienes que se ubican en el exterior, en tanto y en cuanto el contribuyente no hubiera realizado una repatriación de bienes. Sobre este punto me quiero detener, porque las notas periodísticas o el abuso de Twitter hace que se empiecen a publicar cuestiones o se empiecen a comentar cuestiones donde es cierto, no teníamos el texto definitivo, y es cierto, una coma, un punto, una palabra puede modificar el sentido o la consecuencia jurídica de una sentencia. Pero la verdad es que la forma en la que se habla encierra muchísimas imprecisiones, y entonces vamos a tratar de darle, en el espacio que yo dispongo para este podcast, vamos a tratar de darle un poco de lectura literal, que es el primer mecanismo de interpretación de las normas tributarias, conforme indica la ley 11683 en su artículo 1 y conforme la Corte viene a decirnos de manera recurrente. Mecanismo de interpretación literal de las normas es el literal, más en estos casos donde la verdad es que no ofrece dudas de interpretación, ¿no? Y el artículo 5 viene a decir: por los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación en los términos del artículo siguiente, se deberá calcular el aporte conforme a la siguiente tabla. Entonces quiere decir que los bienes sujetos a impuestos ubicados en el exterior van a estar sometidos a la tabla que nos va a mostrar, que va desde el 3 al 5,25%, si solo si no se verifica una repatriación. Y repatriación también nos dice que será repatriación aquello que se encuentre normado en el artículo siguiente, que es en el artículo 6. Entonces el artículo 6 viene a decirnos qué es una repatriación, ¿no? Y en la interpretación de cualquier texto nosotros tenemos que ver cuál es el método conjuntivo que utiliza, digamos, en este caso el legislador, para unir dos sentencias. Se los quiero leer literal porque sobre esta cuestión también es importante, porque el contribuyente viene y me dice: ¿y cuánto tengo que repatriar? Y depende de cómo interpretes esto, ¿no? Cómo interpretes el artículo 6. Hay un viejo chiste que es: el contador le pregunto cuánto impuesto me da, y el contador responde cuánto querés que te dé. Bueno, yo no participo de eso, y ciertamente es cuánto dice la ley que debe dar. Y el artículo 6 nos dice: se entenderá por repatriación a los fines del artículo anterior. Y esto está bueno recordarlo, ¿no? Porque la repatriación ha sido utilizada ya en varias instancias. Ley de bienes personales, para reducir la alícuota general de tributación para los bienes en el exterior, moratoria de la ley 27.541, y ahora esto. Pero a los efectos de este caso, de esta ley de repatriación, va a ser esto que vamos a hablar. El ingreso al país dentro de los 60 días inclusive contados desde la entrada en vigencia de esta ley, es decir, tiene que ingresar dinero al país y tengo 60 días para que ingrese. Bueno, ¿qué? Las tenencias en moneda extranjera en el exterior. Entonces, se voy a leer de vuelta. Las tenencias en moneda extranjera exterior y los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior que representen como mínimo un 30% del valor de dichos activos. Qué sentencia compleja esta, ¿no?
Porque de pronto hay gente que me dice, mira, la ley dice, por ahí se estuvo diciendo, ¿no? La ley te obliga a repatriar el 30% de los bienes que tenés en el exterior. Y no es lo que yo les acabo de leer. La ley te obliga a traer el 30% de los activos financieros que tenés en el exterior. Tampoco es lo que yo les acabo de leer. La ley textualmente dice que usted tiene que repatriar las tenencias en moneda extranjera en el exterior. Esa sola sentencia me está diciendo el total de lo que tengas en el exterior. Y después me dice, y los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior. Hay algunas, digamos, de vuelta, ¿no? Siempre con la salvedad y tomándonos la licencia que estamos trabajando todos en conjunto y tratando de interpretar el sentido de una norma. Pero salvo que el Poder Ejecutivo diga otra cosa en la reglamentación, mientras que no daña al contribuyente, no va a haber ningún inconveniente. Salvo que el Poder Ejecutivo diga otra cosa, acá me está diciendo claro el uso de la letra I, que es, me tenés que traer todas las tenencias que tengas y además el importe que sea el resultante de la venta o de la realización de los activos financieros que tenés en el exterior, en tanto y cuanto el resultado de esa venta represente el 30% de dichos activos. Y lo vuelvo a leer porque de esto uno se convence cuando lo lee, no cuando se lo dicen. Del ingreso al país, ¿qué es lo que tengo que traer? Las tenencias en moneda extranjera en el exterior y los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior que representen como mínimo un 30% del valor de dichos activos. Entonces resulta ser clara cuál es la cuestión. Señor, ¿usted no quiere pagar este impuesto? Todo lo que tenés disponible lo tenés que traer. Pero además tenés que traer el 30% del resultado que tengas de vender los activos, ¿no? Y entonces, si uno lo interpreta de esa manera, se empieza a ser tal vez más restrictiva. Porque es muy posible que el contribuyente líquido quisiera evaluar los activos financieros y traer el 30% de su liquidez, supongamos. Interpretado de esta manera, como estoy diciendo, me tiene que traer el 100% de la liquidez y aparte tiene que vender algo. Yo quisiera esperar que el Poder Ejecutivo flexibilice esta interpretación y es más, que me diga que estoy equivocado. Yo quisiera estar equivocado, pero la ley dice otra cosa. Después, bueno, tenemos una cuestión de, bueno, hice la repatriación, contador Carbone, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo tiene que dejar hasta el 31 de diciembre, depositados en una cuenta abierta a su nombre, en una entidad de la 254, de una entidad financiera conforme 21526, ¿no? Y después, bueno, el Poder Ejecutivo podrá flexibilizar los destinos de esos fondos. Fíjense qué interesante, ¿no? Acá termina mi último podcast, y donde trabajé. ¿De qué se trata esta cuestión de la repatriación? ¿Y qué lesivo que es esta interpretación que yo llego a realizar? ¿Y qué lesivo que es el uso de esta I? Para unir los puntos 1 y 2, para unir las tenencias en efectivo y los bienes, digamos, y los activos financieros en el exterior. Y un activo financiero en el exterior es incluso una participación en una sociedad de carácter pasivo también, ¿no? O una participación en sociedades. Un activo financiero en el exterior es cualquier vehículo de inversión, una participación en un fondo común de inversión. Y si tengo un activo que está subvaluado y en este momento la venta me obligaría a realizar una pérdida de capital que entonces sería más caro que el impuesto, y entonces elegí vender otro activo o elegí no repatriar. Esta sentencia, puesto de esta manera, coloca al contribuyente en la terrible trampa de que, incluso teniendo liquidez financiera para considerar todos los activos financieros y obviamente las tenencias, incorporarlas ahí, porque dentro de bienes personales las tenencias son activos financieros, incluso considerando todo y multiplicarlo por 0,30, si estamos de acuerdo en lo que acabo de interpretar, acá esto me dice, mire, si es necesario realizar una pérdida de capital, realícela, porque no me importa que traiga todo el efectivo y me importa que todo el efectivo supere el 30% de todos los activos financieros que usted tiene en el exterior.
Tal vez hubiera sido mejor trabajarlo de otra manera, esta sentencia. Los invito a leerlos, no quiere decir que tenga la última palabra, simplemente digo, esto es lo que dice, esto es lo que interpreto, y el uso de esa letra I me está diciendo, tiene que hacer esto y además esto. Esa es la cuestión. Bueno, gracias a todos por haber escuchado estos podcasts. Los invito a seguirme. Mi página web es www.sergiocarbone.com.ar. Mi Twitter es @contadorcarbone. Ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, pero por favor les pido, siempre en el marco de una consulta profesional. Hasta luego y en poco tiempo tendremos nuevas novedades.